Hasler Iglesias, presidente de la gloriosa Federación de Centros Universitarios de la UCB, está de nuevo con nosotros para conversar sobre este conflicto típico, podríamos decir que es típico, ¿verdad? Sí, ya se ha vuelto... Pero yo le decía ayer a Víctor, ¿cómo que? Víctor Márquez, presidente de FAPU-UCB, que el conflicto anterior fue una gloriosa victoria de los profesores universitarios porque el gobierno tuvo que otorgarles y no hizo con otros gremios que les cayó a plomo, les fundó un sindicato paralelo y los dañó y los terminó tirando un aumento de esos por decreto chiquitico. Y que eso debía, en este caso, que ya el gobierno pactó con unos sindicatos y también anda en la misma, pero que la fortaleza de la organización profesoral debía producir en esta coyuntura del país, pues debería ser importante lo que haga. Ayer ocurrió un incidente que demuestra cómo no solo la política se mueve, que es una cosa que siempre yo digo, sino además cómo una marcha que iba a salir hacia afuera, que no salió, fue más exitosa que si hubiera salido. Porque el hecho que se presentara el ministro con todos los medios a hablar y agarrar un megáfono y todo eso, ya lo puso en todos lados, pues. ¿Le das la misma lectura? Sí, para nosotros probablemente hubiésemos llegado al Ministerio de Educación y no hubiésemos tenido ningún tipo de respuesta. Pero la noticia es la represión que le dieron a la marcha. Sí, exactamente. Pero entonces, a pesar de que nos violaron el derecho a la protesta pacífica como lo teníamos planteado, pues el ministro por primera vez fue a la universidad, vio la rabia que ya tienen los profesores y los trabajadores por su sueldo, vio la crisis que tienen nuestros laboratorios, nuestro comedor, nuestros autobuses, y pareciera que ha entendido, y esperamos que haya entendido, la profunda crisis que estamos viviendo y que de una vez por todas pues asignen los recursos. Cuéntame anécdotas, ¿cómo fue la cosa? Bueno, nosotros llegamos, estaba el cordón de la policía y de la guardia, evidentemente pues comenzaron las negociaciones, nosotros teníamos nuestra notificación con la alcaldía, siguiendo todo lo que está establecido en la ley, y hubo una negativa desde el primer momento de dejarnos pasar a la manifestación. Pero entonces nosotros le decimos, bueno, por lo menos déjanos llegar hasta Plaza Venezuela, y ahí pues que venga el representante del ministerio, ni siquiera pedíamos que fuera el ministro. Y hubo una negativa de parte de los cuerpos de seguridad, incluso estaba el general Sabarce, el jefe del Core 2, sí, que me dijo que está todo lleno con dice que está prohibido las manifestaciones en el Distrito Capital, que no las van a permitir bajo ningún concepto. Entonces, bueno, en esa situación, el presidente Maduro llama a uno de los líderes sindicales, y no sé cómo habrá sido la conversación, pero le manifiesta que va a ir el ministro. Nosotros, evidentemente, con nuestra desconfianza... de la EA, a un dirigente de la EA. Sí, no, de SINATRA, el Sindicato Nacional de Trabajadores. Ajá. Nosotros, bueno, con nuestra desconfianza, porque bastantes marchas hemos visto y nunca nos ha atendido nadie más alto que un viceministro. Pero bueno, llegó el señor Manuel Fernández y de una vez, pues, escuchó tanto al Sindicato de Trabajadores, a la Federación de Profesores y a la Federación de Centros Universitarios. Todos con críticas muy fuertes, porque todos tenemos unas deficiencias muy fuertes. Él, en el caso estudiantil, nos manifestó que está trabajando sobre muchas de esas cosas, admitió que la beca es deficitaria, admitió que no ha enviado los recursos a la universidad para el comedor lo que es desde julio hasta diciembre y admitió que el tema de los reactivos todavía no ha sido resuelto. Él nos dio un plazo de 2 semanas, pero entendamos que 2 semanas con un semestre que ya tiene un mes paralizado, pues es bastante crítico, ¿no? Pero bueno, nosotros esperamos, de hecho el lunes nos invitaron a una reunión quizás más de trabajo, más operativa, para definir claramente cuáles son esos puntos que nosotros necesitamos con urgencia. Lo que sí le manifestamos con mucha contundencia es que excelente que él esté trabajando en eso, pero las soluciones tienen que venir pronto, porque si no, en 2 semanas, en mediados del mes de junio, van a comenzar a cerrar los servicios y la universidad está ciertamente al borde de un cierre técnico. Ahora, los profesores están un poco molestos, para no decir bravos, y tengo entendido el lunes van a ir a paro y eso, si no hay una respuesta pronto, pues tendremos un conflicto, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, el 80% de los profesores de nuestra universidad está cobrando menos del sueldo mínimo. Y ya cobraron su primera quincena, que fue bueno, y ya hoy deben haber cobrado la segunda quincena con menos del sueldo mínimo, el mismo caso de los obreros. Y en una situación donde el sueldo que ellos venían percibiendo se ha deteriorado pues muchísimo, ahorita está mucho, mucho peor. Y es por eso que se ha ido de alguna u otra manera radicalizando, por decirlo de alguna manera, el conflicto universitario. Ellos, pues el ministro en ese momento le dijo a la profesora Lourdes Viloria, que es la presidenta de FAPUB, que él iba a hacer lo que estuviera en sus manos para que ellos participaran en la mesa de la contratación colectiva con voz y voto, porque el día anterior, el día miércoles, se instaló la mesa de trabajo y no se le permitió a los profesores tener voto en esa negociación que está establecida en la ley del trabajo, violándole los derechos evidentemente a los profesores.
Y como tú decías, lo de ayer fue una manifestación de la fuerza y la contundencia que tenemos los universitarios, que de manera pacífica, de repente habían algunos que estuvieran jugando a que hubieran detenidos, a que hubieran heridos, hubieran destrozos, pero en la marcha no sucedió absolutamente nada de violencia, sino hubo una marcha muy contundente de una convocatoria masiva de estudiantes, profesores, trabajadores y obreros defendiendo únicamente nuestros derechos. Aquí nadie está pidiendo nada más allá, sino lo que está establecido. Hassler, que yo le decía ayer a Enrique Márquez, estaba hablando con él, yo digo, ¿tú viste la película El Juego de Ender? ¿Tú la viste? No, no. El Juego de Ender es una película de la Tierra que es invadida por unos extraterrestres que parecen unas hormigas, unas abejas. Y la derrota por la cual se salva la Tierra se produce porque un veterano descubre que había un centro matriz, que había una reina y mete el avión contra la reina y todo lo demás. La colmena queda fuera de juego. Pero en la película el argumento es que ahora la Tierra va a atacar a las abejas, cosas extraterrestres, estos medio insectoides. Y entonces, para dirigir las tropas, el ejército de la Tierra buscan es un muchachito, porque se parte de que ya la estrategia que utilizó el veterano se la conocen, entonces hay que buscar una nueva. Y todos esos pocos generales comienzan a educar, a buscar un muchachito que pudiera no solo manejar la tecnología, sino que tuviera tal nivel de riesgo y de aventura que desequilibrara el cuadro del ejército adversario, ¿no? Y él, bueno, gana con una estrategia de riesgo. Yo le decía que la política tiene que tener esa combinación, la pasión, el riesgo de los muchachos. Por eso es que es tan importante el movimiento estudiantil en la política venezolana y la veteranía y la experiencia que tienen quienes están en los partidos y en las organizaciones políticas que saben, pero que llega un momento que por la edad o porque te vuelves cuidadoso, pues pierdes la capacidad de riesgo. Entonces, el movimiento estudiantil en eso de producir nuevas formas de lucha, inventivas, cosas creativas, y ese es su papel. Yo creo que por eso es que la sociedad tiene tanto respeto. Ahora viene una coyuntura, te digo esto porque viene una coyuntura, de aquí a la elección de la Asamblea Nacional, que será el 6 de diciembre, viene una coyuntura de conflictos en todos lados, porque se les acabaron los reales, y la estrategia de ellos de comprar sindicatos, dividir los movimientos gremiales, de caerles encima, toda esa cosa horrible que ellos han practicado, creo que no les va a servir de mucho, porque ¿qué pasa? Que tú vas a comprar lo que vayas a comprar. Y no hay. Y no solo no hay, sino que cuando lo vas a conseguir, la inflación lo ha disparado a unos niveles en que un sueldito de 10.000 bolívares no sirve para nada. Eso se lo consume un fin de semana, un mercadito. Entonces es muy difícil que ellos puedan, con hambre y no sé qué cosa me rastreo, ¿cómo era la consigna aquella? Con hambre y desempleo. Con chave me rastreo, eso era antes cuando había plata, pero ahorita yo dudo. ¿Cómo ves tú el movimiento estudiantil en esta actual coyuntura, entendiendo que él tiene su propio conflicto? Claro. Y que la manera en que manejen el conflicto debe servir de referencia a los demás. Claro, efectivamente. Nosotros hace unos días conversábamos de que ahorita quizás el aislamiento de la sociedad es tan grande por el tema de que no hay medios, no hay manera de que todo el mundo esté enterado de todo. Estamos muy aislados y todos los días en Venezuela hay protestas. Veíamos ayer, mientras nosotros estábamos en la universidad, estaban los trabajadores de la gobernación de Miranda en la vicepresidencia. El otro día hubo unos trabajadores de la agricultura también en la vicepresidencia. Unos vecinos en Igrote manifestando. Todas las ciudades universitarias hemos estado en conflicto, la ULA, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente y la de Carabobo, hemos estado en conflicto. Y esas protestas se han venido dando de manera aislada, porque no hay manera, o digamos sencilla, o como era antes tradicionalmente, de aglutinar todo eso. Pero eso lo único que demuestra es que hay mucha rabia, es que la gente está muy molesta, que efectivamente están manifestando por sus problemas y primero no están siendo atendidos y segundo, pareciera que estamos aislados y que no hay manera de concretar todas esas luchas. Pero una oportunidad importante, concretar todas esas luchas y dar un mensaje muy contundente son indiscutiblemente estas elecciones de parlamentarias de este año, en la que nosotros como movimiento estudiantil, entendiendo esta grave situación, estamos convencidos de que si la Asamblea vuelve a quedar en manos del gobierno, aquí no va a haber vuelta atrás que sea positiva, ¿no? Porque vamos a seguir en una profundización de la crisis. Ellos hablan de radicalización de la revolución, pero lo que van a radicalizar es el hambre, es el cierre de empresas, es los ataques contra las universidades, es los presos políticos, todo lo que estamos acostumbrados a ver. Y es por eso que nosotros tenemos que, y como movimiento estudiantil lo hemos entendido así, primero defender nuestras luchas, porque si no las defendemos nosotros nadie las va a defender, pero después que la gente defienda pida soluciones para sus problemas, que cada quien manifieste
por sus derechos, que cada quien manifieste sus exigencias, y tenemos que llegar a un momento en el que todas esas luchas pues se concreten y sea una voz importante la cantidad de votos masiva que tenemos que conseguir en la Asamblea. Fíjate, yo creo que el gobierno las tiene muy difíciles para sobrevivir como gobierno, porque yo no veo cómo van a ganar la Asamblea Nacional. Fíjate lo que ocurrió ayer. Ayer yo publiqué un Twitter porque yo me pongo a ver el dólar y lo tiraron a 400 y pico, 460, no me acuerdo ahorita. Y hoy está en 402. Pero lo cómico de la cosa es que los fines de semana, que no hay operaciones cambiarias, lo suben. Y el gobierno pagó la deuda y ese fue el día. ¿Te acuerdas que lo subieron 100 bolívares en un solo golpe? Sí. Y lo subieron a pesar de que el pago de la deuda es una señal que los economistas señalan que es importante para determinar el precio del dólar. Claro. Entonces, el gobierno habla de guerra económica, pero ¿por qué se da la situación del dólar? Porque ellos, el manejo que tienen del dólar, propicia todo esto. Claro, un dólar a 6 bolívares, no le dan a nadie, aquella cosa es una corruptela, broma, el Banco Central no publica cifras, todo eso, todos esos manejos hacen que, imagínate tú, Cúcuta es unos señores, los bachaqueros que van a comprar, cambian mercancía por dólares, después la venden aquí, pero eso no puede determinar la economía de un país. No, o Dollar Today, que tiene una carga opositora muy fuerte, y entonces el problema del dólar es, ok, es un desastre el gobierno, pero si el dólar sigue subiendo, discúlpame, pero nos fregamos todo, porque y universitario. Entonces, pero el gobierno, te digo todo esto, porque el gobierno, a pesar de que está viendo todo esto, no toma ni una sola acción. Medida. Es una cosa, un inmovilismo, es como uno dice, para la política sí son buenos, para fregar a Leopoldo, para fregar a otro, pero para tomar medidas sobre la economía, ningún tipo, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar en el país con un dólar inestable que nos puede llevar a una hiperinflación? Sí. Porque la guerra económica, sí, pero la guerra económica es porque tú no haces nada, chicos. Y no es guerra económica, lo que hay es un poco vendedores de dólares aprovechando que tú eres inerme. Sí, y efectivamente, mientras más el gobierno quiera controlar, como ha querido controlar el dólar, más desviaciones se consiguen. Claro. La gente se busca hasta la grieta más chiquita para meterse por ahí. Y además el bolívar no vale nada, entonces me decía que hay pánico en el mercado. Hay pánico, la gente no quiere tener bolívar, sino comprar lavadoras, lo que sea, para no tener bolívar, porque valen tan poco. Esa situación es la que yo me refiero, compleja, difícil para el gobierno. Y yo espero, yo le estoy viendo con mucho detenimiento los pasos del conflicto unitario, que es tradicional, pero siempre tiene ribetes nuevos, ¿no? Claro. Ribetes nuevos. A mí sí me extraña que, claro, yo entiendo que los trabajadores unitarios, eso lo controla el oficialismo, ¿no? Sí. Y entonces tengan un sector tan combativo como eso, tenga cierta... Ayer me dijeron que fue uno de los gerentes sindicales quien presentó al ministro, ¿no? Sí, sí. De hecho, defendiéndolo prácticamente. Sí, incluso, claro, esas posturas. Incluso hoy ellos sacaron un comunicado diciendo, bueno, exigimos esto y el presidente Maduro, de manera revolucionaria y socialista, lo cumplió, lo va a cumplir en el próximo día. Entonces todo era como si el presidente Maduro hubiese hecho todo y incluso en contra de su misma lucha, porque no fue que se lo regalaron, fue que ellos también salieron a manifestar y no reconocían que era una reivindicación de los trabajadores, sino prácticamente una victoria del presidente Maduro. Yo creo que esa fórmula se agotó. Se agotó. Yo creo que también se agotó el radicalismo ese, sí, porque la gente ha peleado mucho y la gente lo que quiere es, sabe que si sale a protestar lo puede meter preso, no te creas que la cosa es fácil, pero la gente también se ha vuelto sabia, ¿no? ¿Cómo piensas tú que se va a desarrollar esto? ¿Es conveniente el conflicto? ¿No es conveniente? ¿En qué término? No, mira, aquí evidentemente no es conveniente un escenario como el del año pasado, donde tengamos una espiral de violencia, de detenidos, de fallecidos, incluso de asesinados, porque eso, a la hora de la verdad, fortalece el núcleo duro del chavismo y a los nuestros pues los desmoviliza. Pero lo que no podemos dejar de lado nunca es la protesta. Protesta siempre pacífica en el marco de la Constitución. De hecho, nosotros, cuando asesinan a este muchacho Kluivert Roa allá en Táchira, nosotros tuvimos una manifestación y lo anunciamos en secreto, pues, que vamos a llegar al Ministerio de Interior y Justicia y se cumplía prácticamente un año y un poquito más
de que no había una manifestación opositora en el centro de Caracas. Bueno, eso Y que tú me estás diciendo, que el general Sí. le dice, está prohibido. Además, Bueno, pero la Constitución como dice si la que eso... voz, como si la voz de un general pesara más que todas como las si leyes fuera de la más que la República. Constitución y las leyes, Sí. ¿no? Entonces ahora uno, como tú decías, nos ha tocado buscarnos, si nos cierran la puerta nos metemos por la ventana. Ese día nos fuimos alrededor de 200 personas en metro y llegamos a las 200 personas al ministerio y trancamos la avenida Urdaneta, cuando después de un año que no había nadie pisado esa zona en una manifestación pública. Y eso es lo que tenemos que vivir ahorita, o sea, manifestaciones inteligentes, manifestaciones con objetivos claros, que demuestren la situación que estamos viviendo y obligar al gobierno, como lo hicimos ayer, cuando se había acercado un ministro a respondernos algo. Pero la protesta contundente, que además era simultánea en Caracas, en Valencia, en Mérida, en Barquisimeto y en Maracaibo. Entonces, con esa contundencia fue que logramos que el tipo se acercara y mínimo nos escuchó y se dio cuenta que había una molestia grande. Que incluso que no era una manipulación del imperio sí, con sus lacayos. lacayos. Dicen que es un discurso político. No, no es que es un discurso político, es que tenemos un comedor que no funciona para todos los estudiantes, que hay gente que se queda sin montarse en el autobús y tiene que pedir prestado para irse para su casa en las noches. O sea, es una situación crítica y ellos, como tú decías, no aplican absolutamente ninguna política. Ni en materia de educación, ni en materia de seguridad, ni en materia económica. Estaba yo en Maturín, no me acuerdo en qué parte del país, y veo una noticia que mataron a un muchacho en Tierra de Nadie y le metieron unos tiros. Sí. Yo decía, oye, en Tierra de Nadie, que yo tantas veces me senté ahí con mi noviecita, que ahí cantábamos, y ya la UCB se ha convertido igual que todo lo demás, dejó de ser un recinto seguro para ser parte del país. Pues. Sí, efectivamente en la universidad hemos visto, bueno, es el tercer asesinato que ocurre desde hace 5 años, ¿no? Dentro del campus universitario. Este joven no era estudiante, no formaba parte de la comunidad universitaria, pero como le dieron a él, le pudieron haber dado a los chamos que estaban sentados en Tierra de Nadie, la gente que estaba saliendo de clase, los trabajadores que salían de las oficinas administrativas, y ciertamente nuestra seguridad no tiene capacidad para hacerle frente a esa situación. Entonces tenemos una población de más de 60.000 personas todos los días y hay 50 vigilantes. Vigilantes que de paso no tienen radio, no tienen ni una linterna para la noche, que los pasillos no tienen luz, que no tienen ni siquiera una moto para hacer una patrulla. Y por cierto, teníamos alrededor de, bueno, desde que comenzamos la gestión de nosotros hace ya 4 meses, exigiendo que la Policía Nacional colaborara con la seguridad de la universidad del lado de afuera de la puerta, que instalaran unos puntos de control, como se había hecho otras veces, y ayudaran a controlar el acceso, ya que hay unas deficiencias importantes en la vigilancia. Ellos no cumplieron con eso, sino que tuvo que haber un asesinato, que nosotros saliéramos al día siguiente, que trancáramos todos los alrededores de la universidad para que nos asignaran ahora los puntos de control. Y gracias a Dios, hay que decirlo, con estos policías ahora se han frustrado varios delitos. Pero ¿cuántos no pudimos haber frustrado con todo el tiempo que teníamos pidiendo? La visión del gobierno. Yo recuerdo que la rectora Cecilia llega a un acuerdo con Rodríguez Torres cuando era ministro. Y le da la vigilancia universitaria, bueno, déme usted un especialista. Y él, en vez de poner un especialista, pone un señor a espiar a los estudiantes. Sí. Y yo, claro, oye, es que hay que ser bien chiquito para creer que todo tiene que ver con una conspiración en la política y que la seguridad de la gente y que todo lo que ocurre en el país no existe. Sí, no, y eso es la paranoia que tienen ellos constantemente, que si el imperio, que si los cuantos magnicidios nos han dicho que han habido, a nosotros, bueno, en estos días Diosdado estaba diciendo que éramos terroristas, que queríamos desestabilizar el país, cuando lo que hicimos fue simplemente una manifestación exigiendo nuestros derechos, que comenzó de manera pacífica, terminó de manera pacífica, y todavía estamos esperando son los resultados, y ellos lo tienen muy claro. Si nosotros, muy bonitas las palabras del ministro, pero si no vemos los resultados nos tendrán otra vez en la calle, de manera igualito de pacífica, pero muy fuerte y contundente como ha sido siempre. Mira, ¿ya tienes cuánto dirigiendo la federación? Mira, 4 meses apenas. ¿Y cómo te has sentido? ¿Qué experiencia es fácil, difícil? ¿Aprendiste, no aprendiste? Sí, no, estamos en un proceso de aprendizaje. Yo tengo ya un poquito más de 4 años en la dirigencia estudiantil, pero a nivel de mi facultad, y hemos aprendido muchísimo. O sea, y hemos también alcanzado logros importantes. Hemos tenido la instalación de estos puntos, la dotación de recursos para la reparación de autobuses, la generación nuevamente de actividades culturales y deportivas que estaban abandonadas. Hemos dado como una nueva tonalidad a la Federación de Centros Universitarios, pero evidentemente es un trabajo muy fuerte, dentro de la universidad y fuera de él también, pero bueno, a esta generación nos tocó asumir quizás estas luchas de manera más temprana que a otras y las estamos asumiendo con total responsabilidad. Ah, ¿y de la política qué has aprendido? No, bueno, de la política a entender las estrategias del otro, también a conseguir los aliados, a pesar, por lo menos en esta marcha, te lo digo, marchamos nosotros con los trabajadores oficialistas. Y eso es parte también de que sufrimos la misma crisis y nos sentamos en la misma mesa a definir qué mensaje iba a llevar la marcha, cómo lo íbamos a desarrollar, a pesar de las diferencias políticas, porque teníamos un objetivo en común. Ok, vamos a ver cuánto has aprendido. En estos días ocurrió el episodio de Leopoldo López. Obviamente, yo soy de los que lo he dicho, que me parece que el gobierno agarró a Ceballos, le peló el coco, lo esposó y le puso el uniforme ese horrible, con la idea de provocar
dos cosas, o que en la marcha en la concentración de mañana aparezcan unos grupetes quemando cosas, ahí están otra vez, la guarimba y la broma, que es el discurso. Pero más que eso, división en la oposición, como la primaria arrojó que Voluntad Popular y Primero Justicia tuvieron unos resultados, uno en una alianza, el otro solo, pero unos resultados, digamos, que polarizan la oposición, era de esperar que cualquier situación despertara eso. Claro. Y lo de Ceballos yo creo que lo hicieron para eso. Además, Mario Silva es el que saca el video de Leopoldo, lo que habla muy mal de Mario Silva, se ve la relación directa de él con los aparatos policiales. Claro, de Ramo Verde. Sí, todo eso, cómo él se nutre de las cosas más bajas, ¿no? Pero bueno, por cierto, a mí, lo digo, a mí me gusta Mario Silva, el estilo que él tiene de cómo hacer las cosas, pero los valores morales de la política no son otros. Ajá, entonces, esta cosa produjo en la MUD un cisma que a medida que me he enterado por qué se produjo, más me parece insólito. Que parece que me dijiste que no me dijiste, que yo te propuse y tú no aceptaste. Una cosa así de dar unas garantías de que la salida no se va a reproducir o vamos a hacer una bailante en la Cota 1000, que llegaron una cosa de esas, que ahora la Cota 1000 es una cosa para correr, perdón, no, eso no es para protestar. Entonces, mentalmente protestas ahí porque le tienes miedo a que se te vaya la mano. Entonces, tú no protestas porque tienes miedo por Dios. Y luego en política eso está pidiendo garantías al otro. Claro. Y luego que el secretario general, el coordinador de la MUD, pierda su papel, que es el del acuerdo. Tú tienes que calártela toda cuando eres coordinador de la MUD. Porque tienes 30 y no sé cuántos partidos, cada uno distinto al otro. Entonces tienes que calártelo, tienes que como los administras. Lo menos que es ponerte bravo, porque si te pones bravo no entiendes tu papel. Ese episodio, a mi juicio, es un error, y luego no porque yo lo diga, sino por la reacción que la gente tuvo frente a eso. Claro. ¿Qué vas a hacer tú? Yo entiendo que los estudiantes no se pueden pronunciar por eso, porque aun cuando la federación puede hacer un llamado a los presos políticos, pero ¿qué vas a hacer? ¿Tú vas a marchar? ¿Cómo han sido? ¿Ustedes han tocado el punto? Sí, efectivamente. Y mira, nosotros, digamos, las razones por las que está convocada la manifestación mañana son completamente legítimas y nosotros las apoyamos por completo, que es la fijación de la fecha para las parlamentarias, la libertad para los presos políticos, donde además hay estudiantes todavía desde el año pasado, y el cese de la represión y la censura, que también los estudiantes hemos sido víctimas. Es por eso que yo mañana voy a participar en la actividad, independientemente de que sea de un partido, de dos partidos o de 30 partidos, porque los estudiantes siempre vamos a estar del lado de las causas justas. Eso sí, nosotros siempre hemos abogado por la manifestación pacífica, incluso en nuestras marchas hemos dicho, los que se quieran encapuchar, los que quieran quemar caucho, que se queden mejor en sus casas. Pero sí, las luchas de la sociedad venezolana, siempre que sean justas y siempre que sean legítimas, los estudiantes vamos a estar del lado de ellas. Bueno, Haller, muchas gracias por estar aquí con Muchas nosotros. gracias, Tú sabes que seguimos conversando, así vamos viendo cómo vas creciendo políticamente. No te veo diputado todavía porque creo que tienes que ejercer la federación. Pero, y Goico, ¿ya te enteraste por dónde va? No, vamos a esperar que los anuncien las candidaturas. Tú sabes que yo sostengo aquí, lo he dicho millones de veces, que a mí me parece que Juan Requesén es uno de los dirigentes estudiantiles de mayor calidad y rango que de las últimas generaciones. Sería muy bueno que fuera diputado. Si Dios quiere, y lo metan. Ojalá. Así es. Gracias. Vale, muchas gracias, Kiko. Ya vamos a regresar, porque por ahí está la Simón Bolívar presente y siempre consecuente.